Hola, mi nombre es Claudia Ramírez Burgos, tengo 34 años y soy de la ciudad de Playa del Carmen, pero nací en Chetumal. Trabajo en una escuela en el área administrativa. Voy para mi tercera cirugía. Mis primeras dos las hice aproximadamente hace 5 o 6 años en Playa del Carmen. Me operaron porque tenía los cornetes atrofiados, los tenía más grandes y me iban a reducir los cornetes para que yo pudiera respirar. El problema de respiración lo tengo desde que era muy pequeña. Estando buscando, me informé y encontré a este doctor que me dio mucha seguridad al ir con él porque me dijo que me iba a arreglar mi problema. El tema es de que no quedé bien, ni funcionalmente ni estéticamente. De hecho, quedé peor de como tenía mi nariz. Y pues obviamente eso me causa inseguridad actualmente. Cuando fui a revisión, me dijo que era una cirugía ambulatoria. No necesitaban abrirme, no necesitaban que entre a un hospital, que era muy sencillo, que la operación iba a ser por una fosa nasal. Fue muy rápido, o sea, me tardaron creo que como 1 hora la cirugía. No me anestesiaron como debí de haber sido anestesiada, fue con unas pastillas. Recuerdo porque hasta me desperté en medio de la operación y pues obviamente empecé a sentir dolor. Me empezaron a inyectar más para que yo no sienta, no para dormirme, pero sí para que ya no sintiera el dolor. Él se comprometió, él me dijo que salió todo bien en la cirugía, que iba a ir a revisión como en 1 semana, iba a ir a revisión. Fui a revisión, me quitó la cinta la doctora, para eso el doctor ya no estaba. Pues nada, me dijo que todo estaba bien. Sí vi como una ligera inflamación en la nariz. Sí vi una bolita, desde los 7 días yo vi una bolita acá. Y yo les decía, ¿por qué esa bolita? Y me dijo que es normal. Pues como 15 días yo la atribuía a que pues no respiraba bien porque pues acá me acaban de operar. 15 días, 20 días yo le digo a la doctora, pues es que no respiro pues bien. Obviamente yo no estuve bien, me interviene la segunda vez y me dijeron que pues era un tema menor, que no implicaba ni siquiera que me abrieran tampoco ni nada, y pues me intervinieron la segunda vez, me dijeron que con eso yo iba a quedar bien, pero no, pasó lo mismo. Entonces como yo no me quise arriesgar, pues que el doctor no podía estar ya viniendo, y pues yo creo que ya no vino porque pues ya no supe nada de él. De hecho creo que hasta la doctora bajó sus redes sociales, bajó todo. Conforme fue pasando el tiempo me fui preocupando porque mi problema se fue agravando, pero siempre con el miedo de que pues, te vuelvas a intervenir y tú no sabes, por el temor de que te vuelvan a hacer algo, porque pues ya sería la tercera vez. Es muy complicado porque no puedo respirar, no puedo hacer muchas actividades porque tengo que estarme poniendo pues una medicina que es un desinflamatorio para que yo pueda respirar bien. Sin embargo, no es como que entre el aire al 100%, o sea, es como que respiro como al 80% cuando tengo la medicina y a un 30% cuando no la tengo. Entonces es un problema que me dificulta día con día en mis actividades, desde hacer ejercicio, desde dormir, que es lo más básico, desde comer, porque a veces siento que me ahogo. Básicamente es por el problema que estoy aquí con el doctor Carlos para que él me pueda pues revisar y pueda ver en este caso una solución para mi problema. Tengo mucha fe por su muy buena reputación que tiene, la verdad. Yo la verdad estoy muy pues emocionada, estoy muy esperanzada, estoy muy de que pues obviamente también ya quiero pues estar bien de salud, más que nada, poder respirar bien. Hola, ¿qué tal, Claudia? Clau, ¿verdad? Mucho gusto. Bienvenida, por favor, toma asiento de aquel lado. El día de hoy valoré a Claudia, una paciente que vino de Playa del Carmen en busca de una rinoplastia terciaria. Bien, pues bienvenida. Gracias. Ya me contó un poquito la doctora Blanquita sobre ti. Ok. Tienes 34 años y te has operado 2 veces la nariz en el pasado. Veces. A ver, platícame un poquito de eso. Pues yo tenía problemas respiratorios, me habían comentado que tenía los cornetes muy grandes y que necesitaba operar. Desde muy chiquita no respiro bien, pues ya me tuve que
buscar al doctor y todo así. Entonces en redes sociales estuve indagando, buscando. O sea, buscabas un otorrino. Sí, exacto. Lo que más me sorprendió en ella no fue que ya llevara 2 rinoplastías, porque ya he tenido pacientes que han tenido 2 rinoplastías, sino más bien el hecho de que tuvo varios focos rojos y aún así decidió operarse incluso la segunda vez con el mismo doctor. ¿Y a qué me refiero con focos rojos? La operaron en una casa, esta parecía que era una casa nada más así. Luego el cirujano que la operó ni siquiera es de la zona, es un cirujano que hace tours y va y opera a pacientes por diferentes lados. Y eso a mí realmente no se me hace algo muy aterrizado, muy confiable para un cirujano de alta categoría, porque un cirujano de alta categoría sabe que necesita estar establecido en un espacio y que no solo depende él de la cirugía, sino también depende de su equipo y de su entorno, de tal manera que es mucho más fácil para nosotros como cirujanos traer a los pacientes que nosotros ir a improvisar a clínicas que no conocemos con equipos anestesiólogos, instrumentistas e instrumentales que no conocemos. Y aún así decidió operarse la segunda vez con el mismo cirujano. ¿Y ya de ahí te volvió a hacer algo o ya no? No, ya no. No, a la que le hizo fue a mi hermana. Impresionante también cuando me comentaron que además después de eso ella recomendó a su hermana a la misma clínica. Ella estéticamente quedó, creo que peor que yo. Ay Dios, pero ¿y tú la recomendaste ahí? Ay, sí, me arrepiento horrible. Lo que pasa es que yo la recomendé porque el doctor me dijo, es que no es un problema que haya salido mal operación, es un problema, o sea, me hizo sentir como culpable que pues fue mi cuerpo que reaccionó así, o sea, yo lo sentí así. Y ahorita sería entonces tu tercer procedimiento en la nariz. ¿Y qué es lo que buscas? Platícame. Básicamente que respire bien. Lo primero, respirar bien. Primero es lo funcional porque no puedo dormir, no puedo hacer ejercicio. Todo el tiempo estoy con la nafasolina para que se me destape. ¿Cuánto llevas con la nafasolina? Pues ya llevo como 2 años, yo creo. 2 años. ¿Todos los días la usas? Sí, todos los días. ¿Cuántas veces al día? Antes la usaba muy poco, pero de unos meses para acá sí la empecé a usar como unos 6 veces, 7 veces al día. 6 veces al día, wow. Bueno, eso ya es como una adicción, ¿no? No tuya, pero de tu nariz. Es una desgracia lo que está pasando con su nariz. Abusa de un medicamento, se lo tiene que aplicar todos los días, varias veces al día para poder respirar. Y eso habla de que sus cornetes están grandes, porque ese medicamento actúa precisamente descongestionando los cornetes y de esa manera abre las vías respiratorias para respirar un poco mejor. No se puede abusar de ese medicamento, eso se llama rinitis medicamentosa, cuando alguien ya se hace como adicto al medicamento, y es lo que le está pasando a ella. Y la curación para eso es tratar esos cornetes, hacerles cirugía a los cornetes para abrir el espacio y que ya no necesiten de medicamento para que ella pueda respirar. ¿No respiras bien por los 2 lados? Por los dos. Por los dos. Por los respirar dos. mejor. ¿Y estéticamente? Estéticamente sí. Pues me gustaría, siento que tengo como muy ancho acá. Okay. Me gustaría pues algo más delgado. Siento que me quedó una bola como si estuviera hinchada. Así siento que me quedó la nariz. Tanto la punta como acá abajo. Ajá. Si ya son 3 intervenciones, o sea, pues sí quiero como que al menos valga la pena, ¿no? O sea, ya 3, ahorita ya sí la tercera, pues sí me gustaría algo bonito. ¿Te molesta la altura de tu dorso? Pues sí me gustaría así como, no así totalmente curviado, tampoco tan recto, pero que tenga como una proyección pues bonita. También había comentado a la doctora que hace un año me puse ácido hialurónico. ¿En la nariz? Sí. Sí, estéticamente me cambió la nariz porque pues me quedó pues más bonita, más esa partidura o eso negro que yo tenía, como que hasta con eso se me quitó, no sé si por el peso, quizá. Ok, sí. Bueno, vamos a revisarte. Entonces vamos a empezar por revisar la parte externa de tu nariz, ¿vale? Aquí está un hundimiento en esta parte del hueso, de este lado. Este hueso, por el contrario, parece que está a una buena altura. Y luego tienes el cartílago de este lado como una bolita, que esa es la que yo creo que se te ve, ¿no? Luego de eso tienes tu puntita, dices, bastante redonda, sí se ve redonda en forma, pero en realidad está finita, solo tiene mala proyección, mala definición. Levanta un poquito tu mentón, está un poquito pinchada, no mucho, pero sí está un poco pinchada. Y tus alas también te hicieron recorte, se notan ahí los trazos de la sutura, sobre todo en el lado derecho. Vamos a verte ahora un poco de perfil. De perfil tienes tu hueso a una buena altura, pero luego tu cartílago sube un poquito. Tienes un poquito de polyp, que es una deformidad en la que el cartílago queda un poquito arriba. Y luego tienes tu punta al mismo nivel que el dorso. Ahora vamos a ver la parte interna, ¿vale? Que es la parte funcional.
Entonces vamos a empezar por revisar aquí. La endoscopia que le hicimos ahorita en consultorio realmente muestra los cornetes como si estuvieran normales, porque ella recientemente se acaba de aplicar el medicamento antes de entrar a la consulta. Eso descongestionó la nariz y parecían cornetes normales. Sin embargo, yo sospecho que son mucho más grandes de lo que se ven ahorita. Otra de los problemas funcionales que tiene Claudia es que sus válvulas nasales internas está colapsada. Esto sucede cuando se quita la altura del dorso y no se reconstruye la bóveda cartilaginosa. Vamos a revisar tu válvula desde abajo, porque aquí es donde yo pienso que estaría el problema. Si ahí abro esto así, ¿respiras mejor? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces esto realmente no es la válvula, sino que la válvula está aquí, en donde está este moquito, aquí. Ahí respiras mejor, ¿no? Y si ahí cierro, se tapa, ¿verdad? Se tapa la nariz. Sí, entonces donde está este moquito es donde está realmente la válvula. Vamos a ver el otro lado. Vamos a empezar igual por la válvula. Sí, está colapsada también de este lado. Vamos a abrir. Ahí respiras mejor. Sí, ¿verdad? Ahí se cierra otra vez. Se ve más claro el colapso de la válvula en esta. Y luego cornete inferior ligeramente ancho. El septum se ve funcional, excepto la pancita. Aquí hace una pancita hacia el lado izquierdo, una desviación anterior a la izquierda. No hay espolones ni nada. Nada más si este lado es más estrecho no puedo llegar por abajo hasta allá. Aquí se alcanza a ver esa desviación, mira. Una desviación anterior a la izquierda. Ok. Entonces listo. Ahorita te enseño tu video para que lo veas, pero ya encontré por qué no estás respirando bien. Para poderlo entender, esto es como si nos pusiéramos aquí los dedos de esta manera. Si nos ponemos los dedos en esta zona de aquí, inmediatamente incluso el tono de nuestra voz cambia porque no está entrando suficiente aire. Y si yo de esta manera trato de respirar, puede escucharse como se dificulta muchísimo la respiración. Esa es la consecuencia de un colapso o una estenosis de la válvula nasal interna, y es lo que Claudia tiene en este momento también. Para poder reconstruir eso vamos a necesitar injertos larguitos que se llaman espaciadores o spreader graft, y los vamos a tomar del injertito de su costilla. Eso va a darle más soporte y firmeza a su dorso, pero también va a abrir por dentro el espacio para poder respirar mejor. Ok, ya tenemos más o menos el plan, ¿no? Tu cirugía va a ser muy difícil. Es una cirugía, no es un procedimiento. Para ese día sí necesito que vengas sin nada de nafasolina. Okay. Entonces, funcionalmente, yo te puedo ofrecer un 100% de mejoría. Estéticamente no me atrevo a ofrecerte el 100%. Un paciente que es la primera cirugía, yo le ofrecería el 99%, ¿no? Ni siquiera el 100%, porque hay 1% que ya no depende de mí. Claro. Depende del propio cuerpo del paciente. No pensé en la complejidad que representaba todo lo que estoy pasando, con todo lo que me explicó que me va a hacer funcionalmente, que me dijo que puedo quedar pues al 100%, pues muy contenta. Estéticamente un 80%, que también estoy súper complacida porque ese 80% sé que representa una gran mejoría en mí. Bien, entonces, ¿cómo te sientes hoy? Nerviosa. ¿Nerviosa? ¿Qué pasó con lo de la nafasolina? ¿Lo dejaste de usar? Sí. Desde la noche. ¿Cómo estás respirando? Nada. Nada. Pues ahorita lo vemos para allá. Okay. ¿Vale? Bueno, ahorita nos vemos adentro. Gracias. Estoy buscando que costilla, lo que vamos a usar, que esté en el pliegue, que es esta, que es la sexta costilla. Aquí ya debe ser cartilaginoso. Vamos a infiltrarle, ahora sí. El día de hoy operamos a Claudia. Fue su tercera cirugía de nariz, lo cual significó un reto importante. Listo, préstame el bisturí. Vamos a iniciar. Vamos a hacer la incisión aquí en el pliegue que se forma. Cauteria, gasa. Ok. Y parece que es aquí. Aquí está la costillita. Ahí está. A ver, préstame esta la negrita. Ya salió, pero todavía tiene un poquito de pericondrio de la parte interna y se lo quiero conservar. Listo, esta es la costillita. Ok, son alrededor de 3,5. Ok, vamos a hacer la prueba del agua.
Ok, hacemos Valsalva, amigo. Ok, perfecto. Si estuviera perforada la pleura saldrían burbujas aquí, pero pues vemos que no salen burbujas, entonces está bien conservada la pleura. Aspiración. Bien, pues ya terminamos de tomar el injerto de costilla de Claudia y ahora vamos a hacerle una endoscopía en su nariz. Vemos que está completamente cerrado, incluso tiene un poquito de moco que está estancado en esta parte de aquí. Y el cornete está gigantesco, está tocando con su tabique. Sus cornetes estaban inmensos, ella no podía respirar. También su tabique estaba desviado, eso también me sorprendió porque el cirujano anterior era otorrino y le dejó una desviación de su tabique. O sea, ella tiene una hipertrofia de cornetes muy severa y va a haber que arreglarla o hacerle una radiofrecuencia para que reduzcan y tratar de que deje de usar ese medicamento al que está ahorita haciendo un rebote. Esto es un rebote. Como no se lo aplicó en varias horas, los cornetes se hacen más grandes de lo que deberían ser normalmente. Ok, pues empecemos la cirugía de nariz. Está todo desviado su tabique. Pues no se alcanza a ver bien el septum hacia adentro por el grado de hipertrofia de cornetes que tiene. Préstame el bisturí. Vamos a empezar la nariz. Pues aquí empezamos a ver unos puntos de prolene. Parece que tuviera algún tipo de injerto en la punta. Lo sentí al infiltrar, pero ahorita ya lo estoy viendo mejor. Normalmente en un caso que es la primera cirugía solo se abre la tijera y todo esto se abre muy bonito, pero en ella lo vienes cortando. Aquí al hacer su incisión anterior él la rompió en dos, o sea que hizo una incisión marginal pero no la hizo del todo correctamente. Entonces aquí ya estamos entrando a la nariz y podemos ver que tiene un injerto. Parece un injerto, aunque no estoy del todo seguro porque aquí se rompe en esta zona. Entonces quiere decir que puede que sea la misma crura que la rompieron aquí y acá también la rompieron y la trataron de sobreencimar en la del otro lado. Entonces eso es lo que pasa con las cirugías secundarias, que realmente uno no sabe qué es exactamente lo que el cirujano anterior hizo, porque pues también el tejido de cicatrización cambia la forma de las cosas y no nos permite verlo de manera tan clara. Aquí estoy disecando ya la parte lateral de los huesos nasales. Es muy raro que alguien que no haga rinoplastia ultrasónica llegue para acá. Entonces eso para mí es bueno porque facilita esa parte de la disección. Y no veo un defecto en la continuidad del hueso, es decir, todavía tiene hueso. Lo que sí es que está hundido en relación al del otro lado. Entonces lo único que parece que hace el hundimiento que ella tiene es realmente su hueso, que el derecho es más alto y el izquierdo está ligeramente hundido. Parece que la osteotomía que hizo el cirujano anterior quedó muy arriba y eso fue lo que precisamente lo hundió. Listo. Ok, vamos a hacer el abordaje funcional. Tenemos ya el lado derecho en el que ya hicimos la reducción de los cornetes. Entonces vemos que hay más espacio ya para entrar y uno puede ver las adenoides, etc. Del otro lado tenemos una desviación del tabique que no nos va a permitir ver completamente igual hasta que no lo arreglemos, pero vamos a empezar por reducir un poquito la cabeza del cornete. Préstame el cauterio. Este es el dispositivo para reducir un poco los cornetes. Esta es la parte que más le está dando problemas en cuanto a su alergia y a su respiración actualmente. Pues aquí vemos que ya abajo ya tenemos un poquito más de espacio. Aquí arriba vamos a darle un poquitito más. Entonces vamos a parar ahí esto. Arreglamos esta parte del septum y vemos si es necesario darle un poquito más de radiofrecuencia al cornete. Necesitaron mucha radiofrecuencia y también una luxación lateral, pero me gustó que redujeron bastante bien y estoy seguro que sus cornetes ya no le van a dar problema en el futuro. Lo más probable es que se tenga que reconstruir gran parte de esto y aquí seguramente que sí hubo un abordaje previamente, pero no veo ningún injerto, no veo ningún tipo de injerto de ningún tipo. Ok, préstame el bisturí. No hay nada más que destrucción.
Terminamos ya de arreglar la parte funcional, ya los conetes los redujimos y el septum retiramos la parte desviada y ahora ya nos disponemos a hacer la parte estética. Esta parte de aquí de sus huesos nasales, que es la que precisamente ella siente deficiente, está amputada, es decir, aquí le falta un pedazo de hueso. Como primera opción lo que hice fue utilizar un par de barritas a los lados de la nariz que se llaman injertos espaciadores. Normalmente estos injertos espaciadores empiezan en la bóveda cartilaginosa. El derecho así lo dejamos porque su huesito está normal. Pero del lado izquierdo lo que hicimos fue dejarlo un poquito más grueso y subirlo hasta donde tenía el hueco en su nariz. Tenemos otro injerto que podríamos poner aquí encima para regularizar todo esto. Tal vez no podamos ofrecerle un resultado perfecto como hablé yo con ella en la consulta, pero sí lo vamos a intentar lo más perfecto que podamos. Terminamos ya la parte estructural, es decir que internamente ya levantamos el área izquierda de su dorso. Sin embargo, todavía se ve un pequeño defecto de continuidad, todavía se ve ligeramente hundido en comparación con el otro lado. Entonces lo que voy a hacer ahora es poner un pequeño injerto en esta zona de aquí, tomado de su costilla para darle mayor estructura, fuerza y levantarlo. Ok, listo. Corte. Ok, ya está. Parece fijo, parece firme. Con esos injertitos de cartílago de costilla pudimos reconstruir no solo el hueco, sino también darle mayor soporte y estructura a la punta. Parece que ahora sí ya terminamos de modificar toda la nariz. Si podemos ver en su dorso, ya no tiene el hueco que tenía de este lado. Y también en el otro lado tendría que formárselo un huequito al final y también ya lo corregimos. Vemos unas líneas dorsales rectas y muy bonitas. Y después vemos un poco de inflamación hacia la punta, pero una punta pues más finita también aquí, y las alas no hubo necesidad de recortarlas. Entonces ya vamos a cerrar la nariz. Terminamos ya la cirugía de Claudia. Fueron poco más de 6 horas o algo más de 6 horas las que hicimos de cirugía en total. Le va a encantar su resultado de su rinoplastia y va a respirar muchísimo mejor. Me siento súper feliz porque ya puedo respirar, no me puedo como detener a que se me cerraron las fosas y tengo que esperar a que la medicina me haga efecto. Mejoró mi calidad en todo sentido, de fuerza, de resistencia. Muchísimas gracias al doctor Carlos, estaré toda la vida agradecida con él.